RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos un nuevo programa de Integrando Perú y vamos a dialogar con el ingeniero Ronald Egusquiza. Él es un técnico muy experimentado de la industria, con amplia experiencia en el sector público y también en el sector privado. Nuestro tema es ¿qué pasa con el petróleo en el Perú? Sigue siendo el petróleo importante para la economía global. Estamos hablando de 70% en promedio en la matriz para todos los usos de dependencia al petróleo y sus derivados. Entonces, ¿por qué? Y esa es la pregunta que nos hacemos. No obstante que hay importante producción de petróleo en Brasil, en México, en Ecuador, en Colombia, ¿por qué en el Perú hay tantas dificultades en esta actividad? ¿Es el compromiso climático, es el problema del calentamiento global o son problemas particulares del Perú, ingeniero? Buenas tardes a todo el público. Muchas gracias por la invitación. Pedro, Jorge, realmente... Llegó Jorge Luis Montero presente, bienvenido, adelante. Está en contacto con nosotros. Hola, Ronald, bienvenido al programa. Gracias. Integrando Perú. Atentísimos a tus mensajes, a tu información y a todo lo que sabes, porque tienes muchísima experiencia, has pasado por Petroperú como gerente general adjunto, Perú Petro como gerente general, Petrotal como gerente general, etcétera, etcétera. Entonces nos interesa muchísimo conversar contigo, Ronald. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes y respondiendo a la pregunta de Pedro, ¿no? ¿Por qué como país no estamos nosotros desarrollando todos los recursos que tiene el país? ¿Qué es lo que sucede? Es un tema de respuesta por el cambio climático, por las nuevas tendencias globales. Estamos yéndonos por lo que es las energías renovables, pero si tanto el petróleo como el gas natural representan un 70% de la matriz energética, ¿hacia dónde deberíamos seguir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Realmente veo yo que no estamos considerando como país las tendencias globales. No lo estamos considerando en este sentido. Todos sabemos que el mundo está yendo a un cambio de la matriz energética, a una transición de esta matriz, pero también vemos que las proyecciones hacia el 2050 y últimamente hemos visto proyecciones al año 2100 que está desarrollando el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Al 2100 se observa claramente que las energías renovables tienen un incremento exponencial. Sin embargo, la necesidad de energía en el mundo, teniendo en cuenta que de los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, en estos momentos el 10% de habitantes, 800 millones, no tienen acceso a energía, que casi el 50%, 3.000 y pico de millones de habitantes, no tienen un acceso adecuado a energía, hace que la demanda de energía en el futuro siga teniendo un componente importante en lo que es el petróleo y el gas natural. A pesar de que todos tenemos que ir y ser conscientes de la mayor necesidad de las energías renovables. Pero ¿no crees tú que eso tiene que ver con el problema de fondo del incumplimiento de los acuerdos de las cumbres mundiales de cambio climático, el más importante, París, el hecho de que no es solamente el cambio de fuente, dejar el petróleo y pasar a las renovables, sino también limitar el consumo? Es decir, si todas las naciones siguiéramos el consumo de la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, necesitaríamos 9 planetas como el nuestro
hay un problema también en el consumismo, hay un problema en cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza. Sé que es difícil. He visto documentos que hablan que el escenario ideal es el comportamiento del mundo en plena pandemia, es decir, en momentos difíciles de ajuste y de contracción económica, logramos generar una gestión del planeta que nos lleve a no incrementar el promedio, la temperatura global en más de 2 grados centígrados. Es decir, ¿estamos frente a un imposible? Seamos conscientes, en primer lugar, de un concepto básico, ¿no? Cada vez que nosotros consumimos algo, tenemos que ver qué estamos consumiendo como planeta. Y la realidad es que tenemos que tener un concepto de consumo vía qué cosa es lo que el planeta puede regenerar. Si nosotros consumimos más de lo que el planeta puede regenerar, obviamente estamos yendo a un concepto de consumo donde el capital natural que vienen a ser todos los recursos que tiene el planeta no van a ser suficientes para cubrir las necesidades de consumo que tiene el planeta. Sin embargo, como decía anteriormente, existen estas necesidades, dado el nivel de pobreza, dado el nivel de seres humanos que ni siquiera tienen acceso a energía. Significa que debemos de reducir, por ejemplo, los consumos de energía para que estos seres humanos no sean parte del desarrollo, por el hecho de que debemos de pensar en reducir los niveles de consumo. Yo creo que no. Y lo que tenemos que ser es conscientes de ello, porque además, por ejemplo, 5 regiones en el mundo consumen o generan el 80% de emisiones en el mundo. Si, por ejemplo, un país como Perú o países similares como el Perú, supongamos que nos dijeran tiene que cumplir los objetivos, los targets de lograr que no tengamos emisiones y tengamos 0 emisiones. Por más que países como nosotros tengamos 0 emisiones, no se va a hacer nada si estas 5 regiones en el mundo no llegan a realizar realmente actividades con relación a la reducción de emisiones. Eso es cierto. Entonces, pero somos uno de los 10 países más vulnerables. ¿Qué sucede? O sea, no es solamente lo que producimos, sino la cuenta que pagamos por los otros. No, entonces, ¿qué sucede? Primero que tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que ser conscientes de nuestras acciones con relación tanto al consumo como a la producción. Entonces, cada uno de los elementos que observamos a nuestro alrededor, en cada uno de estos elementos tienen 2 componentes principales que no se van a poder evitar. Son componentes necesarios y básicos. Cada uno de estos productos que nos rodean tienen energía y tienen materiales. La energía básica que pudiera ser que ingresa al planeta es la energía solar, porque es la energía que viene del exterior. Y los materiales son todos los productos que tiene la Tierra y que tienen que ser utilizados de una u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conscientes de ello, tenemos que tener un consumo donde, por ejemplo, privilegiemos una economía circular, una economía con reuso, con reutilización, con refabricación, etcétera, con uso eficiente de estos recursos. ¿Por qué? Porque estos elementos materiales en cada uno de estos productos requieren ser eficientemente utilizados. Es por eso que, regresando al tema de la energía y al país en general, el país tiene que ser consciente que tenemos que tener un uso eficiente de los recursos, pero también tenemos que utilizar la producción de los recursos que tenemos para lograr ese desarrollo de esas poblaciones que en estos momentos están
o por debajo del nivel de pobreza o sin ni siquiera acceso a la energía. Vayamos a eso, antes de cederle la pregunta a Jorge Luis. El tema social. Sí. El tema social es bien importante. El Estado se dice que ha fallado, porque en los lugares donde hay personas, comunidades nativas, por ejemplo, con necesidades básicas no satisfechas, donde el Perú ha logrado el mayor desarrollo en la industria petrolera, la selva norte, en cuanto a producción. Allí la parte de falla del Estado como proveedor de servicios esenciales es evidente. Pero la pregunta de fondo es, ¿solo ha fallado el Estado o también ha fallado la empresa privada? Como digo, tenemos que ser conscientes tanto desde el punto de vista de producción, de consumo, pero también desde el punto de vista de producción. Y desde el punto de vista de producción en general, lo que tenemos que decir es que ya pasaron 50 años de explotación de petróleo en la selva norte y no vemos que se haya generado un desarrollo, no se ve. ¿Por qué? Porque el concepto que teníamos y yo digo, ¿no?, que teníamos respecto de el rol que debería cumplir tanto las empresas como el Estado, era hace 20 años, era yo produzco, yo entrego producción, yo genero ingresos al Estado y el Estado es el que tiene que resolver los problemas básicos. Pero ese concepto, si seguimos esperando que ese concepto funcione, no camina. Va a pasar 50 años más y vamos a estar iguales. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es que las empresas tienen que tomar un concepto diferente, ser conscientes de la necesidad de tomar acción, de tener un propósito que va más allá de lo que nos decía Milton Friedman, ¿no?, que la razón principal de las empresas es generar utilidades para los accionistas, y más bien, ¿qué tal si los stakeholders en general son tomados en cuenta para la toma de decisiones? No todas las empresas son Buena iguales. Pregunta. Hay distintos estándares de las empresas privadas. En eso estamos de acuerdo. Hay quienes piensan igual que tú, pero todas las empresas han mantenido o mantienen el mismo estándar. Ese es un problema importante, porque necesitamos al inversionista, necesitamos al actor que tiene el know-how y que tiene el capital para buscar que las reservas se aumenten y se desarrollen. Pero el tema es, el estándar no es el mismo. No todos asumen ese nuevo rol de las empresas. Adelante, Jorge. Sí, oye, Ronald, gran punto de las empresas privadas y el rol que tendrían que cumplir en el desarrollo local de las comunidades, del territorio donde trabajan y en el cierre de brechas. A ver, ¿tú consideras de que las empresas petroleras, porque mira, te lo digo, como en el sector minero eso no pasa fácilmente, pero en el sector petrolero las empresas mineras, que no son pocas, que tienen sus lotes en la costa, que tienen sus lotes en el Zócalo, que tienen sus lotes en la selva, coordinan, cooperan diseñan, dialogan con el sector para construir una gobernabilidad territorial, un desarrollo territorial. ¿Tienes esa experiencia? ¿Tienes ese recuerdo o no pasa? Más bien yo lo que les quiero transmitir es que de mi experiencia en las diferentes posiciones que he tenido, las empresas privadas en todo momento están dialogando con los gobiernos regionales, con las autoridades locales, con las autoridades de las poblaciones inclusive, y la perspectiva siempre es trabajar en conjunto. Y yo quería regresar al punto que les transmití hace un momento, donde les decía, en el largo plazo, las proyecciones para el año 2050-2100, vemos que todavía va a haber petróleo. Entonces la pregunta, dentro de esas proyecciones, la pregunta es, entonces, ¿qué petróleo es el que va a haber en esos años? Y yo les quisiera transmitir
mi impresión, mi perspectiva, es que el petróleo que vamos a tener a los años 2050, a los años 2100, que va a haber, es un petróleo que va a ser sostenible en el tiempo, va a ser una industria que para que pueda ser competitiva tiene que ser amigable con el cambio climático, tiene que ser amigable con la transición energética y tiene que ser amigable con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones, donde van a desarrollar actividades. Hay mucha importancia en el cómo, ahí estamos de acuerdo. El cómo va a cambiar, está cambiando en muchos países de la región. En el Perú, ¿eso se ha dado? Ya tenemos proyectos que son ejemplo de patrón nuevo, sostenible en la industria. Yo he visto muy buenos ejemplos en la minería. En la industria de petróleo todavía recién estamos, digamos, empezando un nuevo ciclo, porque en los años anteriores se ha dado prácticamente una brecha. O sea, de todos los proyectos que hemos tenido en hacerla, prácticamente han estado paralizados. Solamente un proyecto ha estado caminando, con muchas dificultades, pero en términos generales, el concepto es que este plan de cierre de brechas que se identificó y que en muchos casos se vio demorado en la instalación, en la ejecución, en su inicio y hasta ahora no se ven resultados concretos, por ejemplo, permitirían avanzar en lo que se refiere a tener un enfoque generalizado y común de todas las partes, ¿no? Por ejemplo, y otro tema importante también relacionado con el cierre de brechas, el gobierno tenía un presupuesto y tiene asignado un presupuesto, recuerdo que era hace 3 años, 400 millones de soles para lo que es remediación de pasivos. Y gran parte de esa remediación de pasivos representaba desarrollar actividades en los diferentes lugares donde habían habido estos derrames de petróleo y no se ve la ejecución de esa resolución de los pasivos, a pesar de que ya se tiene asignado presupuesto y ya se tenía... la conclusión es clara, el intermediario llamado Estado, gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales fallan. Son demasiadas experiencias donde han sacado nota desaprobatoria a los gobiernos locales y los gobiernos regionales en la zona de desarrollo de la industria de hidrocarburos en el Perú. Entonces hay que ir a formas creativas y diferentes de administración del gasto, del recurso disponible para mejorar la calidad de vida de la población de la zona de influencia. Definitivamente tenemos que buscar alternativas, pero esas alternativas tienen que nacer del diálogo y la coordinación con los diferentes actores. Y el hecho de que tengamos este cambio de autoridades que ha habido de manera significativa en los últimos meses, años, no ha ayudado. Sin embargo, las comunidades, las poblaciones van a estar allí y se van a quedar allí. Y las empresas van a estar allí y esperan quedarse allí. Entonces, ambos actores tienen un objetivo común: desarrollar actividades que les permita lograr un derrotero común de desarrollo. Entonces, pero Ronald, eso no está pasando, perdóname, eso no está sucediendo. Tienes el tubo del oleoducto norperuano subutilizado, tienes lotes parados y tienes a las poblaciones nativas quejándose mañana, tarde y noche de que no hay cierre de brechas, de que están marginados y de que el petróleo no les da nada. ¿Tú qué piensas de eso? Precisamente esta situación que se está presentando no es una situación que viene de la noche a la mañana, es una situación que necesariamente requiere esquemas diferentes de diálogo, porque lo que sucede es que muchas de estas poblaciones lo que dicen es: esto es lo que ha pasado, esta es la forma en que han trabajado, y extrapolan y dicen entonces de esa forma es que se van a ejecutar los proyectos, cuando lo que se tiene que plantear es cuál es un nuevo esquema de trabajo,
Un esquema de trabajo en que a partir del inicio de un proyecto de desarrollo, distinguiendo desarrollo de exploración, a partir del inicio de un proyecto de desarrollo, por ejemplo, nos preguntemos con la población, ¿cómo está la población, por ejemplo, en anemia? ¿Cómo está en salud? ¿Cómo está en educación? Porque si no se soluciona el tema de anemia, ¿qué estamos hablando de ayudar en educación si ese primer paso no se ha dado? Sigue siendo problema el cómo. Estamos hasta ahora mostrando que hay una realidad crítica, como bien señalas, y la pregunta de Jorge iba en ese sentido. Estamos frente a un escenario muy controversial, porque hay necesidades básicas insatisfechas. Muchas veces hay recursos, pero los administradores no responden al encargo, y a veces, más de una vez, en muchas oportunidades también se producen casos de corrupción. Entonces la consulta de fondo es, la solución puede ser este nuevo formato en una empresa en la que tú trabajaste, que ha creado un fideicomiso sobre la base de un aporte directo de la empresa. Ese es el camino, sacrificar regalías, sacrificar ingresos para ayudar directamente a los actores sociales involucrados en la zona de influencia. ¿Eso ayuda o es solamente una manera de comprarse la empresa el rol de ir al origen del problema, que no llega el beneficio a los más humildes, a los que están más cerca de los proyectos? Justamente hacia eso iba, ¿no? Tenemos que plantear un esquema, una forma diferente de afrontar los temas a partir de preguntándonos, ¿no? Y cada uno de ustedes y con la población, vamos a desarrollar un proyecto, nuevo de explotación de petróleo, es decir, ya pasó la parte de exploración, etcétera. Hay que distinguir bastante el tema de exploración. En exploración hay que dar todas las facilidades para que venga y se pueda hacer los descubrimientos, pero una vez que se da un descubrimiento, ok, vamos a empezar un proyecto de desarrollo. Entonces lo que tendría que haber es un diálogo intenso, un diálogo profundo con las poblaciones y nosotros mismos, y eso es lo que trataba de decir, preguntándonos cómo está esta población en educación, salud, cómo está esta población en energía, cómo está la producción en agua, porque si esa población no tiene agua, por ejemplo, ¿qué va a tener salud? Entonces, si nos hacemos esas preguntas básicas, recién después de eso podemos decir qué es lo que se necesita para avanzar en estos aspectos. Y en muchos casos de la experiencia que hemos vivido, los temas adicionales que se pueden dar para lograr pasos grandes representan un esfuerzo que es viable desarrollar dentro de las empresas. Una pregunta concreta. La plataforma, por ejemplo, antes se hacía en los años 70, provocando un impacto grande sobre el medio ambiente local. Ahora la plataforma reduce al mínimo el impacto en el medio ambiente y se hace con materiales amigables, se convoca a una fuerza laboral de la zona, hay acuerdos importantes con las comunidades, pero lo interesante es que se cumplen los calendarios de obra y se logra que la infraestructura necesaria para la exploración primero y luego para la explotación se desarrolle con indicadores competitivos en el mundo. Pregunto, si el cómo falla, la empresa tendría que ayudar en la gestión del desarrollo a las comunidades involucradas para que logren el agua potable, para que logren la posta médica, para que logren el centro educativo con mínimas condiciones de acuerdo con el siglo XXI en el que nos encontramos. El problema está en la gestión de los recursos y la empresa lleva un modelo eficiente que lo logra desarrollar y ejecutar en su programa de trabajo. ¿Podría esto extenderse a la gestión del desarrollo? No hay otra salida, porque de ahí a que se cambie la gestión del gobierno local, más aún en un mundo que ha estado tantos años olvidado como el amazónico, ¿vamos a lograr la respuesta que se busca? Efectivamente. Creemos que la conciencia de las empresas en el sentido de aportar para el desarrollo local, aportar en la educación, es fundamental
para lograr esta transformación. ¿Por qué esto? Porque muchas veces se ha dicho, bueno, hay que hacer descentralización, hay que dar presupuesto, etcétera, pero no se ha dado capacitación a las personas. Y eso más bien por el contrario ha generado problemas, mal uso de fondos, etcétera. Entonces tiene que ir encaminado todo este proceso. Por eso digo, preguntémonos cómo estamos y qué objetivo, hacia dónde podemos llegar y cómo ir aportando. Y trabajando en conjunto, pero siendo conscientes de esta línea base, y a partir de esta línea base podemos avanzar. Eso es lo que no se ha producido hasta el momento. Desarrollar indicadores de gestión social y ambiental. Como mencionabas, por ejemplo, ahora las plataformas, desde una sola plataforma, tenemos 14, 18 pozos, lo que antes teníamos unos cuantos pozos, y esto es, a veces se tenía un pozo por plataforma. Entonces, el enfoque ambiental está cambiando en la industria. Y eso era lo que decía yo hace un momento cuando hablábamos de al año 2050 va a haber petróleo. ¿Qué petróleo va a haber? ¿Qué gas va a haber? Va a haber un petróleo, gas competitivo, amigable con el medio ambiente, amigable con el aspecto social y el desarrollo de las poblaciones. Ese es el petróleo, el gas y los recursos en general que van a sobrevivir, porque van a ser competitivos para esa época. Estamos ante un cambio tan grande dentro de las tendencias mundiales que si no tomamos en cuenta eso, las empresas que no sigan esa nueva tendencia van a estar fuera de competencia. Se va a poder identificar, por ejemplo, el hidrocarburo, si ese hidrocarburo está viniendo o no de un determinado campo que tiene o no un buen trato ambiental o social. Entonces, esa inteligencia artificial que en estos momentos está transformando la economía mundial se va a mostrar en lo que la competitividad de los recursos y de la energía va a requerir a los años 2050, 2100. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Es tener una industria que sea consciente de las necesidades y que trabaje amigablemente con las poblaciones en busca de ese desarrollo común. Ronald, a ver, la semana pasada estuvimos con Eric García Portugal, también hablando de energía, aquí en Integrando Perú, y le pregunté sobre si tenemos o no tenemos una política pública sobre hidrocarburos. Me dijo que sí, nos dijo que sí había una política pública sobre hidrocarburos, pero que no había un plan ni una estrategia concreta, no había un plan de desarrollo energético nacional. ¿Tú ratificas esa información y te preocupa? Tenemos un plan energético y lo que tenemos que tener presente es que cuando un plan no se puede ejecutar o tiene dificultades en la ejecución de este plan, lo que se tiene que hacer es ajustes. Y lo que no se ve es que se den estos ajustes. Todas las empresas tienen un plan estratégico y un plan operativo. El plan estratégico tiene un derrotero de 5 a más años, pero el plan operativo son las acciones del año corriente y del subsiguiente. Y cuando se ven que determinadas acciones no van a permitir el cumplimiento de este plan estratégico, se hacen ajustes. Y eso es lo que hacen las empresas privadas, pero en el Estado no se ve porque precisamente no se ve ese derrotero. Entonces, lo que tenemos que plantear en todo caso es la necesidad de realizar estos ajustes. Por ejemplo, y con Pedro lo vimos hace ya muchos años, el enfoque hacia el gas, el enfoque de las hidráulicas, el enfoque de las renovables, todo este esquema que se tiene que dar desde el punto de vista de política del Estado. ¿Las empresas petroleras también deben ser empresas de renovables? Totalmente. Como decimos, la industria sigue una tendencia mundial donde se observa que va a haber
recursos, de hidrocarburos, pero también una gran cantidad de renovables, y donde el crecimiento de las renovables va a ser exponencial, pero la demanda de energía que va a haber en el mundo va a hacer que sea necesario tener estos recursos de hidrocarburos. Pero ¿qué recursos van a ser? Recursos competitivos, recursos que sean amigables con el medio ambiente, que sean conscientes de la necesidad. Por ejemplo, les comento algo, la industria de hidrocarburos está trabajando muy fuerte en lo que es la captura de CO2 y la reinyección del CO2 en el subsuelo. Y por lo contrario, más bien esta reinyección de CO2 está mejorando la eficiencia de los campos. Y entonces vamos a tener de aquí a 10 o 20 años una gran reinyección de CO2, captura de CO2 y reinyección de CO2, que va a permitir que este petróleo o gas natural pueda seguir brindando energía, pero que también sea neutro en lo que es la generación de emisiones de CO2. Entonces, ¿a dónde vamos? Que efectivamente las industrias van a necesitar desarrollar todas las energías renovables que podamos tener en el mundo, y también todo lo que es el hidrógeno. Y muy interesante es que, por ejemplo, en cuanto a la industria del hidrógeno, gran parte de la infraestructura que se tiene para el gas natural va a poder ser utilizada para el hidrógeno. Entonces, ya estamos viendo que puede haber una transición ahí energética importante. ¿A dónde queremos llegar? A que estas necesidades que tiene la humanidad en general van a ser cubiertas con el uso eficiente de tecnologías. Eso es bueno, es el lado positivo. Hay temas que falta todavía que se vuelvan práctica de la industria, hay temas que están todavía en el campo de la investigación, como es el tema del CO2, pero ya hay señales positivas y resultados positivos, eso es muy cierto. Pero vamos al conflicto que agobia al Perú. La consulta previa. La consulta previa, en el Perú se ha impuesto un procedimiento que es el mismo para exploración de explotación. Eso es eficiente, eso es lo adecuado. No se desalienta la exploración cuando se le trata de la misma manera que cuando ya hay algo descubierto y que una economía a ofrecer a todos los actores. Es un error de parte del Estado el haber sido más papista que el Papa y no distinguir que la exploración es la búsqueda de un recurso por un tiempo que es temporal. En cambio, la explotación significa ya un resultado, un descubrimiento y un aprovechamiento que puede beneficiar a las partes. Efectivamente, mira, yo hace un momento comentaba justamente que tenemos que distinguir entre lo que es la exploración y la explotación o producción, porque a veces se confunde y se cree que cuando ya se inicia un contrato en la parte de exploración, se tiene que estar hablando de compromisos de 20, 10 años, cuando realmente en la etapa de exploración no se sabe si es que se van a encontrar o no esos recursos. Entonces, lo que tendría que tenerse claro es que más bien se tienen que dar facilidades para que se desarrolle esta etapa de exploración con todos los cuidados ambientales y los compromisos de revertir la situación que se encontraba en el inicio de la exploración si es que esa exploración no tiene éxito. Sin embargo, a partir del momento que tenga éxito, se requiere un trabajo conjunto de mediano y largo plazo. Conjunto desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, en la parte ambiental, cuando estamos hablando y hemos hablado bastante acerca del desarrollo de las comunidades, también con las comunidades tenemos que hablar, por ejemplo, del cambio climático. Tenemos que hablar, por ejemplo, de biodiversidad y trabajar con ellos para que, por ejemplo, desarrollen proyectos, bionegocios que luego les permitan a estas comunidades no depender de la industria extractiva,
sino por el contrario, crecer con estos bionegocios y crecer no solamente para la producción, digamos, regional, ¿por qué no nacional? ¿Por qué no internacional? Y esto es factible, ¿no? Tenemos proyectos, por ejemplo, de cacao, que ya tienen un prestigio internacional y tenemos que seguir desarrollándolo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto proyectos donde se requiere recoger, rescatar ese cacao nativo oriundo. Esto, por decir, cuando pasamos nosotros de ya la parte de economía de desarrollo a proyectos de bionegocios, estamos pasando a un siguiente estadio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tenemos que desarrollar esto, la consulta previa, si es que la enfocamos en la etapa de exploración, lo único que representa es no generar el descubrimiento de nuevos recursos. Eso es lo único que representa. Adelante. Ronald, a ver, dos preguntas interesantes lo que estás diciendo. Estás nuevamente reafirmando que la vieja fórmula de hablar claro y hablar con la verdad y poner los billetes que hay que poner sobre la mesa para que las cosas funcionen y se hagan bien y las oportunidades se den, sigue siendo la receta al día de hoy. Lo que pasa es que tenemos problemas gerenciales, problemas de administración, problemas corporativos, problemas, digamos, con las autoridades locales, regionales, nacionales, etcétera, etcétera. Pregunta, desde tu punto de vista, a ver, promover la inversión privada en hidrocarburos en el Perú, ¿cuáles son las claves para impulsar la inversión privada en hidrocarburos en el Perú, sabiendo que cargamos con una mochila de este tamaño una leyenda negra tremenda sobre pasivos ambientales de operaciones petroleras que no están resueltos y que te los fotografían y que te los sacan en el periódico todos los días? ¿Cómo hacemos para promover? ¿Cuáles son las claves de la promoción de la inversión privada en Perú en hidrocarburos, a sabiendas que tenemos esta leyenda negra, que no es leyenda, lamentablemente, de pasivos no resueltos? Hay 400 millones, tú lo estás diciendo, y dónde están y qué hacen y no sabemos. ¿Qué nos dices? Precisamente, como mencionas, Jorge, toda esta realidad no debe representar una respuesta fácil. La respuesta fácil sería, ok, no vamos a hacer nada al respecto, vayamos por otro camino, cuando tenemos una gran cantidad de recursos que podrían, y estoy convencido de ello, podrían ser utilizados para el desarrollo de las comunidades, de las poblaciones, de las regiones. Tenemos que tener ese convencimiento. Entonces, si es que partimos de eso, es que ¿qué necesitamos para promover estas inversiones? No es al revés, no es busquemos estas inversiones y que, bueno, de casualidad o de complemento se generen estos desarrollos locales. No es así. Es, tenemos recursos, estos recursos van a ser, tengamos el convencimiento, van a ser para el desarrollo de las poblaciones. Por ejemplo, países como Australia, países como Canadá, se reconocen a sí mismos como países de recursos naturales. Pero eso no significa que solamente están viendo la extracción de los recursos naturales. Como países están viendo el ser humano, el desarrollo de la población de cada uno de estos países. Entonces, ese prurito, ese dicho que se dice que si solamente se van a extraer recursos naturales no van a haber beneficios para las poblaciones locales, estamos viendo que hay países en los cuales sí se ha dado este desarrollo y se puede dar este desarrollo. Tenemos que tener conciencia de eso, pero para ello tenemos que empezar, como dices, ¿cuáles son las acciones a considerar? En primer lugar, el hecho de tener esta mochila tan grande significa que tenemos que dar los pasos para ir mostrando los cambios que se tienen que dar en la concepción del desarrollo de la industria. En primer lugar,
resolver el tema de los pasivos ambientales. No puede ser que esto esté ahí trabado y que se demore tanto. En segundo lugar, la industria tiene que mostrar cómo es que nuevos conceptos, lo que antes era una plataforma, ahora es una plataforma, un pozo, ahora es una plataforma 20 pozos. ¿Para qué? Para que haya menos afectación del ambiente. Por ejemplo, demostrar que la industria en general podría desarrollar proyectos de reforestación en las zonas donde por otros casos ha habido deforestación, porque ya la industria no va a afectar una gran cantidad de áreas, pero puede apoyar en la reforestación de otras áreas. Pero Ronald, ahí viene la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es, ¿estamos de acuerdo de esa visión integral, esa nueva visión? Pero ¿dónde queda Petroperú? Lamentablemente Jorge ha reclamado hablar claro, hablar franco, no maquillar las cosas. ¿Se está siendo sincero con la gente diciendo que Petroperú va a hacerlo todo? Petroperú, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Petroperú merece respeto, merece un tratamiento técnico, un respeto a una cultura corporativa, una capacidad de asociarse con el capital privado. ¿O qué pasó en el lote 64, por ejemplo? ¿Por qué Petroperú tiene años un lote que tiene un pozo descubridor donde se encontró hidrocarburos y no ha podido conseguir el socio, no ha podido sacar adelante ese encargo, y ahora va a asumir el lote 8, va a asumir el lote 192, va a asumir el lote 10, va a asumir un lote en el Zócalo Continental? ¿Por qué no decir qué se puede y qué no se puede? ¿Cuál es el rol de Petroperú en tu opinión? Tenemos que distinguir dos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, cómo ir incorporando diferentes funciones, desde el punto de vista de los recursos humanos, cómo es que vamos incorporando estos recursos humanos. En Petroperú, yo me formé en Petroperú, crecí, salí de la universidad y empezamos a nuestras actividades profesionales en Petroperú, y lo que había en esa época era todo un proceso de capacitación por ser parte de esta industria. Y esa era una mística que se iba incorporando, y seguramente muchos de los que nos están escuchando y han trabajado en Petroperú han vivido eso. Entonces, hay una diferencia enorme en lo que se generaba en ese momento como capacidades técnicas, porque de esa fecha en adelante luego han habido diferentes intervenciones estatales, pero ese desarrollo del talento humano está allí, y estoy seguro que es un talento humano que se puede rescatar para que se vaya a formar nuevos cuadros. Entonces, formar cuadros no le veo problema, se puede lograr. Roles que debe cumplir una corporación, tenemos que tener claro lo siguiente: el negocio del upstream es diferente, totalmente diferente. El upstream es la cabeza de la industria, donde se explora y se explota. El negocio de la exploración y producción de petróleo y gas natural es totalmente diferente de lo que es la producción, refinación y la comercialización. La refinación, estándares internacionales, etcétera, más o menos tienen un nivel ya de rentabilidad que muy próximo a lo que son las utilities. Y la comercialización tiene sus márgenes de comercialización, son negocios totalmente diferentes. Entonces, si no somos conscientes de la diferencia en este tipo la diferencia de negocios, donde los riesgos son diferentes, las capacidades y las personas que tienen que asumir esos roles no van a poder lidiar con las tomas de decisiones en cada caso. Y eso es lo que está pasando. No se está identificando y se cree que ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Petroperú? Como que si fuera toda una bolsa, cuando estamos hablando de actividades, de riesgos, de toma de decisiones de diferente nivel.
Si somos conscientes de eso, podemos generar una nueva generación, una nueva corporación del upstream en el Perú. Pero perdóname que te pida que precises el rol de Petroperú, en tu opinión. Precisamente si es que somos conscientes de ello, yo por ejemplo te diría, Petroperú podría ser este gran agente de cambio hacia el nuevo enfoque de industria de hidrocarburos amigable con el ambiente, amigable desde el punto de vista social y también promotor de energías renovables, porque sabemos que se va a requerir en el mercado tanto las energías renovables como también aprovechar los recursos, porque si queremos el desarrollo de las poblaciones, ¿de dónde va a venir ese desarrollo si no se tienen recursos? Y si ya los tenemos, utilicemos esos recursos para lograr este desarrollo, y ese desarrollo va a permitir preparar a la gente para que ese talento humano permita desenvolvernos en este nuevo ámbito de las renovables. Y ahí viene la gran reflexión. Así como existen en minería las grandes empresas y las independientes, que son las más agresivas en la exploración, el Perú necesita una combinación mixta de empresas privadas grandes, robustas, con altos estándares sociales y ambientales, como bien ha señalado, pero también necesita las empresas exploradoras con una actitud decidida en la búsqueda del recurso. ¿Por qué más de un experto en las aulas universitarias señala que el Perú ha maltratado a las grandes y ha sido muy facilitador del ingreso de actores más chicos? ¿Por qué la historia del petróleo peruano no marca un equilibrio? Es cierto que ha habido variables políticas que nos han pasado factura, estatismo, políticas que han ido contra el ingreso del capital que el Perú necesita, pero la pregunta de fondo, ¿cómo lograr un equilibrio de tener actores grandes que marcan la pauta de estándar innovador, de la mejor práctica y al mismo tiempo agresividad en la búsqueda del recurso, pero que finalmente terminan transfiriendo esos descubrimientos a actores que puedan desarrollar la economía dependiendo del resultado cuando se encuentran grandes descubrimientos? ¿Cuál es la receta que en el Perú no ha funcionado? Yo creo que la fórmula que tenemos que tener todos es que lo que va a funcionar es tanto para empresas pequeñas, medianas y grandes, lo que va a funcionar es tener un nuevo enfoque de responsabilidad de conciencia ambiental, social y económica. La exploración en la etapa inicial muchas veces se confunde con no responsabilidad y no es así. Esa exploración que si bien sabemos que puede ser temporal, no significa que tiene que actuar sin tener el compromiso de que cada uno de los pasos que se dan están cubriendo, por ejemplo, el retorno de las condiciones iniciales que se tenían en el ambiente si es que no se tienen descubrimientos. Si se tiene conciencia desde un principio de esa característica, si se tiene conciencia de transmitir a la población de que están en una etapa temporal y que pueden haber trabajos temporales, pero que posiblemente no haya descubrimientos, y transmitirlo de esa forma, las poblaciones lo van a entender, pero no se van a generar expectativas, no se van a generar intereses en solicitar temas que, por el contrario, obstruyen el desarrollo de la exploración. Teniendo ese compromiso y esa conciencia aplicable a medianas, ¿no?, pequeñas y grandes empresas, creo que podemos nosotros dar ese paso. Jorge. Ronald, a ver, un tema que me parece de la mayor importancia por tu gran experiencia en estos sectores críticos de la economía nacional. El tema de las exploraciones, por ejemplo. ¿Podrías encontrar oportunidades de mejora y nos podrías hablar un poquito
sobre las oportunidades de mejora que tú ves en el trabajo de la exploración, porque como en minería, es lo mismo. Si empresa minera que no explora, muere. Igual, una empresa petrolera que no explora, un país que no explora, un Petroperú que no explora, muere. Entonces mata el negocio y se cae el recurso y se caen los ingresos del recurso. ¿Qué oportunidades de mejora le ves tú a la tarea de la exploración gasífera y petrolera en Perú? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Me parece muy importante. Porque, en primer lugar, tenemos que, como país, conocernos, sabernos que tenemos este potencial. Y de saber que tenemos este potencial, por la exploración en hidrocarburos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y lo que tiene que cambiar realmente es ese enfoque. Y como tú dices, ¿qué pasos debemos de seguir? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que se den estas exploraciones? Y en primer lugar, realmente, es que sepamos que estas exploraciones van a servir para el desarrollo del país. Esto tiene que ser el punto de partida, porque de lo contrario, simplemente estamos hablando de una inversión en general y qué hacemos para que la inversión se dé. Pero si partimos de que estas actividades son necesarias para el desarrollo del país, entonces significa qué facilidades tenemos que dar, no por una inversión, es qué facilidades tenemos que dar para el desarrollo del país, porque son estas las actividades que van a permitir el desarrollo del país. Y eso realmente yo lo quiero clarificar de manera muy gráfica. La competitividad que hemos tenido nosotros como país en lo que se refiere a minería, el punto principal ha sido la competitividad en el precio del gas, porque la energía ha sido el factor que ha dado competitividad a la minería. Entonces, regresando a mi punto, ¿no? Estamos hablando del desarrollo del país. ¿Y qué es lo que se requiere para el desarrollo del país? Demos facilidades para el desarrollo del país. Y si los hidrocarburos van a facilitar el desarrollo del país y los hidrocarburos van a posibilitar actividades en pro del ambiente, en pro del ámbito social, actividades en pro de las energías renovables, en pro de qué acciones se pueden desarrollar por el cambio climático y la transición energética, demos esa facilidad Ronald, para el desarrollo del país. La última pregunta, porque ya estamos a hora de cierre del programa. Siguiendo la línea de tu pensamiento, energía es progreso, energía es vital para el desarrollo de la humanidad. La selva peruana, si no tenemos cómo transportar lo que se descubre, va a ser un problema. Hoy lo es el oleoducto norperuano, por los sabotajes, pero también por las soldaduras que vencen por falta de un overhaul o mantenimiento a fondo. ¿Cuál es tu solución? ¿Hacer un nuevo oleoducto? ¿Trabajar con a como dé lugar, con problemas periódicos constantes? ¿Qué hacer para que la selva norte, que es donde las reservas probadas son mayores, encuentre una salida sostenible? Definitivamente el oleoducto es un activo crítico nacional y tenemos que empezar a identificar cuáles son estos factores que permiten la operatividad del oleoducto. En primer lugar, el factor social. Tiene que identificarse claramente y no con medidas aisladas, sino con un programa integral para las más de 1.000 comunidades que están relacionadas con el oleoducto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con relación al tema de soldaduras, etcétera, es un tema tecnológico. Es un tema tecnológico que se puede y se supera a nivel mundial. No estamos hablando aquí de que si tiene o no tiene mantenimiento. Todos los oleoductos en el mundo tienen y cada vez hay mayor cuidado con relación al espesor, a los problemas que tienen. Es más,
gran parte de las rutas del oleoducto podrían redireccionarse, etc. Pero esto es un activo que como tal se tiene que buscar el uso eficiente. Y realmente el oleoducto puede cumplir esa función. Entonces, si buscamos una solución social y una solución técnica, estas discusiones de que en qué estamos, si es que puede darse o no puede darse, van a estar de más. Lo que tendríamos que, y qué es lo que sucede, que tenemos que enfocar los problemas desde su origen. Y ese origen son dos aquí claramente. Si vemos esto, podemos seguir avanzando. Y es primordial el oleoducto para la región de la Selva Norte. Muchas gracias, Ronald. Yo me despido. Jorge. Ronald Egusquiza, muchísimas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Nos quedamos con una información importante que nos hace pensar. Gracias, Ronald. Gracias a ustedes, gracias Jorge, gracias Pedro. Muchas gracias a toda la audiencia. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.